es el más completo de todos, no el más frecuente. Decíamos que el más frecuente de uso por la sencillez y porque incluso se puede aplicar en el consultorio con la misma escala de valor que es como si fuera el completo el CURB 65, el CRB 65. Entonces son por mucho las dos escalas, van a dividir en tres categorías, port 1 y 2, y el port 3, port 4 y port 5, 1 y 2, manejo ambulatorio. El 3 va a ser manejo a consideración del clínico, y finalmente el 4 y 5 van a ser manejos hospitalarios forzosamente. Y el CURB 65, igual vamos a tener máximo 5 puntos, 0 y 1 punto van a estar en las categorías de bajo grado, son aquellos pacientes que pueden mandarse a casa. 2 puntos son aquellos pacientes intermedios, y más de 3 puntos son aquellos pacientes que ameritan ya manejo en el hospital. Entonces, ya que, bueno, y ya finalmente los que están en el hospital, vamos a ocupar el score de severidad, el puntaje de severidad de la Sociedad Americana de Tórax, y esos pacientes van a ir a terapia intensiva cuando tengan un criterio mayor, que va a ser definido como la necesidad o la presencia de ventilación mecánica invasiva, o el uso de algunas drogas vasopresoras. O bien 2 criterios menores que venía en la lista, que es bastante amplia. Entonces tenemos 2 enfermedades o 2 criterios mayores, y tenemos como 10 criterios menores. Con 1 mayor es más que suficiente, con 2 menores es más que suficiente. Entonces, ya que se decidió en dónde se va a atender al paciente, lo que sigue va a ser el esquema de tratamiento, y lo dividen en aquellos pacientes menores de 50 años sin comorbilidades. En esos, ¿qué esquema quedamos que se les va a dar? Amoxicilina es 1. ¿Cuántos días? 7. 7 días. 7 días. O bien, ¿qué otro se les puede dar? Claritro. La eritromicina, ok. O eritromicina. Fíjate que la eritro no, porque aunque viene en la guía de práctica clínica, el problema de la eritro es que sí hay mucha resistencia a algunos agentes. Entonces, aunque sigue siendo un macrólido, no es tan recomendado como la claritro, por la resistencia que existe con algunos agentes bacterianos. Aunque te digo, en algunas guías sigue apareciendo eritromicina. Entonces nos quedamos con claritro, y aquí en México no tenemos tanta experiencia con acitro, pero en algunas guías internacionales sí la mencionan. Eso sería en pacientes que no tienen factores de riesgo, que no tienen enfermedades y que tienen menos de 50 años. Ahora, si tienen alguna comorbilidad o ya usaron algún antibiótico previo, ¿qué es lo que se les propone? Una quinolona, fluoroquinolona. Ajá, ¿de cuáles? Levofloxacina. Ajá, levo, o la otra, Moxi. moxifloxacino. Serían las 2 opciones. ¿Hay otras quinolonas que ustedes hayan oído o leído? Sobre todo una, que se ocupa sobre todo para infecciones urinarias. Ciprofloxacino. ¿Por qué lo comento? Porque la cipro sí se llega a usar. Digo, no es el ideal. No sería lo ideal manejar los pacientes con cipro,
Pero sí he visto pacientes que reciben este manejo. Entonces, básicamente son levo y moxi. Y eso sería para los pacientes con un CURP de 1 punto o de 2 puntos. Ahora, si su paciente entonces requiere manejo de hospital en sala general, es decir, tiene un CURP de 2 puntos o un PCI de 4 y que no tenga factores de riesgo, el esquema de tratamiento va a ser muy similar, moxi o levo, nada más que aquí va a cambiar inicialmente por vía intravenosa. ¿Y alguno de ustedes ha tomado levofloxacino? ¿Nadie? ¿Nunca No, han tomado levo o moxi? No. no. Les comento por los efectos adversos. O sea, son igual la Claritro, no sé si alguna vez la han tomado. ¿No? La claritromicina es muy pesada para el estómago, da mucha gastritis, cambia el sabor de los alimentos, se vuelve muy, muy amargo el alimento con la claritro. Y las quinolonas en general, incluso alguna de ellas, mucho cuidado con los pacientes diabéticos, porque pueden causar hipoglicemia. De hecho, una de ellas salió precisamente por el efecto de hipoglicemia que generaban los pacientes. Y otro que evidentemente, aparte de la gastritis, que sí es muy, muy tóxica en ese sentido, y les da mucho insomnio, bastante, es un efecto adverso muy común. Y hay otro efecto adverso de las quinolonas que está bien documentado, que incluso favorece lesiones tendinosas o ruptura de tendones. Entonces, hay algunos pacientes, cuando a mí me dicen que hacen mucho ejercicio, que son atletas o que van mucho al gimnasio, prefiero evitar las quinolonas porque sí se ha documentado rupturas tendinosas con el uso de este tipo de medicamentos. El efecto adverso más frecuente de considerar es el insomnio. O sea, si no duermen, les da mucho insomnio. Entonces, aunque la guía o el texto dice que 3 días cuando están hospitalizados, pues yo prefiero dejárselos intravenoso, una neumonía del CURP 3 o 4, generalmente los tengo hospitalizados cerca de 7 días y los siguientes 7 ya en casa, que está estable. Por lo regular lo mandamos con quinolona oral hasta cumplir. La verdad es que esquemas de 7 días son poquitos, responden bien a 14 días. Y o el otro esquema, claritro más ceftriaxona, sería la otra opción. O quinolona solos o claritro más ceftriaxona. El inconveniente de la ceftriaxona es lo que ya platicamos, que les decía hace un par de días. O sea, si le vas a dar una quinolona, le tienes que decir que el tratamiento va a ser intramuscular una vez que se vaya a casa. Es decir, la claritro tomada y la ceftriaxona intramuscular. Si lo mandas por una semana, pues serán 14 dosis que le tendrán que aplicar. Ahora, ¿cuáles serían los factores de riesgo para pseudomonas en un paciente? Los vimos ayer. Daños en el parénquima pulmonar. Daño en el parénquima pulmonar, es decir, que tenga alguna enfermedad crónica destructiva, EPOC, por ejemplo, fibrosis pulmonar, secuelas de tuberculosis. Entonces, eso es daño pulmonar previo. ¿O qué otra cosa?
Desnutrición crónica. Desnutrición, ajá. El Y uso había otro crónico de factor más. esteroides. Uso crónico de corticosteroides, ¿no? Entonces, esos serían los factores de riesgo para pseudomonas y uso de antibióticos de amplio espectro. Y aquí la combinación sería una pseudomona con actividad, un antibiótico con actividad antiseudomónica, que dice ahí el texto bastante bien, piperacilina con tazobactam. Aquí nuevamente les vuelven a poner la cipro, pero les digo que el campo de acción de la cipro cada vez se ha ido reduciendo más y por lo general nos inclinamos más por la levo. O bien, otra opción es el uso de cefepime con imipenem. Entonces, esos serían los esquemas de tratamiento cuando tenemos con factores de riesgo para pseudomonas. Bueno, los pacientes del grupo 3 de CURP con más de 3 puntos o un PCI de 5, estos pacientes generalmente están graves, requieren manejo en la terapia intensiva. Entonces, lo que se va a generar en cuanto a la atención de estos pacientes va a ser algo muy similar a lo que ya vimos. Evidentemente van a requerir más medicamentos intravenosos, van a requerir hidratación, van a requerir las sustancias vasoactivas. Vamos a estar seguramente con ventilación mecánica en este paciente. Y entonces aquí nuevamente los vuelve a estratificar sin factores de riesgo para pseudomona y prácticamente son los mismos esquemas de antibióticos. Y si fuera con factores de riesgo, pues hay que escoger sobre todo algún betalactámico o carbapenémico con una fluoroquinolona antipseudomona. Entonces el esquema puede quedar con piperacilina tazobactam o bien cefepime más levo o ciprofloxacino. Les digo que por mucho nos inclinamos más a la cipro. Y bueno, el tratamiento, la dosis máxima de la cefalosporina, de la levofloxacino, es de 750 miligramos. Por favor, aunque hay de 500 oral, no les manden, por favor, porque los he visto en recetas, les mandan una pastilla o 2 pastillas al día, es decir, 500 cada 12 horas. Esos son de los terribles errores que hay, porque me ha tocado pacientes que convulsionan con estas dosis de 500 cada 8 o 500 cada 12, sí pueden favorecer las convulsiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con la dosis que manejamos. Ok. Y bueno, ayer les decía que traten, hay unos cuadritos ahorita los voy a poner, ya finalmente cargó. Estos son. Ya lo que veo es que cada vez vamos siendo menos. Yo creo que para el viernes vamos a hacer los mismos de aquí de la pantalla de inicio. Vamos a hacer 5 el viernes. Entonces aquí viene tratamiento empírico ambulatorio y desde marca sin comorbilidades o con comorbilidades. Claritro, y aquí viene el eritro que les decía no es tan recomendado, aunque aparece, y amoxi. Si es alérgico a penicilinas, pues la opción siempre va a ser claritro, y si no, doxi. Con comorbilidades o con consumo reciente de antibióticos, aquí están las quinolonas, moxi o levo,
o bien claritro, que aquí la opción que les comento siempre, aunque dice O, mi recomendación personal en base a la experiencia es claritro más amoxi o claritro más cetria en este grupo. Aunque les diga aquí O, pero en vida real, la opción es claritro más amoxi. Y bueno, pacientes que ya, esto estaríamos hablando de pacientes con un CURP de 0 o 1 punto, o sea, pacientes ambulatorios, o estaremos hablando de PORTS de 1 y 2 puntos. Pacientes sin riesgo para pseudomonas, pero que ya estén hospitalizados, pues aquí estaríamos hablando de CURP de 2 puntos en adelante, o PSI de 3, que son los que tienen la opción de hospitalizarse. Y aquí teníamos MOXI, o levo, o bien claritro más cetria, que esto es lo que les digo que regularmente desde acá nos hemos bajado, o bien alguna ampicilina más sulbactam o incluso ertapenem, que eso ya serían a veces, sobre todo en pacientes, ¿dónde nos iríamos con estos dos últimos? En aquellos que han recibido antibióticos previamente. Es decir, que en la calle recibieron levo o recibieron claritro más cetria. En el hospital, si esto ya no me funcionó en la calle, en el hospital no le voy a volver a dejar lo mismo. Mezcal o ampicilina sulbactam o ertapenem. Y bueno, con riesgo de pseudomonas, piperacilina con tazobactam, cefepime, imipenem, meropenem, más levo. La cipro, aunque nuevamente aparece ahí en el algoritmo, la verdad no es por mucho lo ideal. Y los pacientes que van a estar en la terapia intensiva, ¿qué les puedo yo decir? La terapia intensiva era un campo reservado para los especialistas, el intensivista, el urgenciólogo, los neumólogos. Incluso hay una especialidad en Monterrey híbrida que es neumología con terapia intensiva. Es una inclinación bastante diferente. Salen muy bien los chavos allá del Universitario Monterrey. Pero, ¿qué creen? A raíz de la pandemia, médicos generales están a cargo de pacientes con ventilación. Entonces, aunque suena un poco fuerte el comentario, quizás saliendo, porque así es, a los internos cuando están allá conmigo en el servicio de medicina interna, se ríen, qué burro el doctor de urgencias. Pues sí, le digo, pero ese doctor de urgencias lo tuve de interno hace 2 años, así es que no te estés riendo, porque puede ser que en 2 años tú vas a ser el próximo doctor de urgencias. Están entrando a los campos donde los médicos no quieren estar y a donde los médicos ahorita por la pandemia han sido enviados, es a urgencias o a áreas COVID. Claro, no los mandan solos, pero sí mucho de los ratos o de los momentos están sin actuando y poniendo catéteres. Entonces, no les extrañe recibir a un paciente en terapia intensiva porque pues, puede ser que ahí los encuentre en alguna terapia en algún momento. Y entonces, por eso viene aquí la estratificación en pacientes que van a estar en terapia intensiva. Nuevamente, con factores de riesgo para pseudomonas, acuérdense, eso siempre va a ser muy, muy importante, porque si ustedes no lo estratifican como paciente de factor de riesgo para pseudomona y tiene pseudomona, ¿qué creen que le va a pasar al paciente? ¿Qué creen que le va a pasar? ¿Sepsis? Se va a morir. Lo más seguro, se va a morir. ¿Por qué? Porque si le dan a dar un antibiótico que no es para pseudomona, el paciente va a fallecer. Entonces, sí hay que estratificarlo, sí hay que adelantarse con la idea de darle un mejor tratamiento.
Ok. Y bueno, ya prácticamente vienen, ya después de esto, aquí vienen todas las partes de recomendaciones. La verdad es que es un capítulo muy, muy bien tratado, tiene algunos pequeños detallitos, pero la verdad es que es un capítulo muy, muy, muy bien detallado. Las personas que se abocaron a hacerlo es de lo más recomendado. Es muy, muy completo, si no me recuerdo, está en Mi Vega. Vamos a ver. Teresita, Alonso, el doctor Carrillo, Fortunato, que es un monstruo de la imagen, y el doctor Salazar. Gente bastante preparada y les puede servir mucho, mucho, mucho de referencia este capítulo. ¿Dudas que tengan? ¿Dudas de neumonía? ¿Seguros? Doc, ¿Segurísimos? yo tengo una duda, ¿Qué pero es un pasó? poquito fuera de neumonía. Ajá. Es diferente al examen y cuestión para organizarnos y que todos tengamos nuestros tiempos ahí, pues, bien medidos. ¿Sí quedaría el examen para el día viernes, como se había planeado? Viernes para que ya ¿Y hay no... hora establecida o aún...? Pues yo creo que eso sí no lo hemos platicado. Yo creo que en la noche, ¿no? ¿A qué horas? Sí, a las 9. Sí, en A la las noche. 9. Sí, a las 9. Ah, ok. No, pues está bien, doctor. Y el tema que sería del examen sería neumonía y tuberculosis, porque Y asma. escuché por ahí que asma también entraría. Sí, lo que pasa es que nosotros lo íbamos a meter para esta unidad, para el examen de POC, pero los del otro grupo habían empezado con neumonía, precisamente. Entonces, ellos habían visto EPOC y neumonía y nosotros habíamos visto EPOC y asma. Entonces, para esta unidad es asma, tuberculosis y EPOC. Perdón, asma, neumonía y tuberculosis. Gracias, doctor. Y seguramente van a ser 30 preguntitas, 10 de cada una. Pero pues que no les debe de preocupar, que les digo, es una pandemia de dieces. Yo estoy espantado y sorprendido de tanto 10 que vi ahora. Dije, Doctor, disculpe, dijo asma, tuberculosis y neumonía. y neumonía, así es. También asma, entonces, en esta. También asma, así es. Gracias. Así es que no se preocupen porque son súper académicos, tienen excelencia, 11 de calificación. No sacan 11 porque no se puede. ¿Verdad? ¿Cómo le hacen? Estudiando, eso, me parece muy bien. Entonces, el examen va a quedar el día viernes, 9 de la noche, o sea que ya estamos a nada. Y bueno, a manera de introducción, esos últimos 5 o 6 minutos que nos quedan de clase, la tuberculosis es una de las enfermedades que siempre que se mencionan, sobre todo con la gente que no tiene, que no es del campo médico, lo primero que les dicen, ¿aquí no estaba ya erradicada? Eso de verdad es como tratar de erradicar la pobreza. ¿Creen que se puede erradicar la pobreza en México? No. Hoy el examen o los indicadores de pobreza nos dan la sorpresa que tenemos 10 millones de pobres más. Lejos de erradicarla, se siguen sumando los números negativos. Y así es la tuberculosis. La tuberculosis, lejos de poderla erradicar, siempre va muy de la mano esta enfermedad con la pobreza, con las situaciones de marginación, con las situaciones de
de pobre nivel cultural, van muy, muy de la mano. Y a veces uno piensa que no nos van a tocar estas situaciones o estas condiciones porque pues vivimos en mansiones, tenemos mayordomo, tenemos muchacha en casa, 5 domésticas, tenemos una habitación que parece un penthouse de un hotel, pero ¿quién creen que cuida a sus hijos? ¿Quiénes son las encargadas del cuidado? Porque, por ejemplo, Alessandra Palacios, super neuróloga, intensivista, te estaba hablando dentro de 20 años, académica, reconocida, universitaria, de gran trayectoria. ¿A poco vas a estar de niñera cuidando a tus hijos? No. No, ¿verdad? Con toda esa trayectoria, lo que menos está tus hijos. Entonces, ¿quiénes cuidan a los hijos? ¿La niñera? Pues ¿No la los han visto, niñera. no los han visto en Plaza Cristal cómo van las personas con sus niñeras? O en las plazas, ¿cómo se llama la otra? En Plaza Ámbar. Sí. ¿Y de dónde son las niñeras? De comunidades rurales. De comunidades rurales, es verdad. Que han tenido condiciones marginales de desarrollo, de pobreza, de exposición a tuberculosis. Entonces, se los comento porque ya me ha pasado en un par de ocasiones pacientes de muchos recursos económicos que tienen tuberculosis. Y me dicen, pero doctor, ¿pero de dónde? O sea, ¿de dónde agarré tuberculosis? Y gente joven, gente de 18 años, de 15 años, que han tenido hemoptisis incluso, que han sido los motivos de la atención, que se espantan y dicen, pero pues ¿de dónde? Si mi hijo pues hasta, o sea, no lo pueden creer, vaya pues. Y uno les empieza a comentar que, bueno, pues seguramente tuvieron contacto con alguna persona que estaba enferma o que tuvo, que eso es lo importante, a diferencia de la enfermedad como la influenza o el coronavirus, donde prácticamente con casi verte y estar a menos de 2 metros de distancia te enfermas, la tuberculosis requiere mucho contacto. O sea, no se preocupen porque, por ejemplo, en el hospital siempre me dicen, ay, es que el paciente tiene tuberculosis y entran súper protegidos. Digo, está bien, las medidas de protección siempre deben de existir, pero una enfermedad a la cual no le debemos de tener miedo es la tuberculosis. Porque el bacilo, la micobacteria, para que sea contagiosa, tenemos que presentar una exposición de verdad masiva, o sea, entrar en contacto de manera frecuente con el paciente para que nos enfermemos. Si esto no sucede, si esta situación no se da, muy poquitas veces nos vamos a enfermar. Entonces requiere de un contacto muy, muy frecuente. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, que ya estamos en el último minuto de la presentación, del tiempo, y nos vamos a dedicar mañana jueves y viernes a hablar de tuberculosis. ¿Sale? Doctor. Doctor, Bueno, gracias. Buen Está día. bien. cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor.